Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a Camino Solar. Hoy quiero compartirles una reflexión que he tenido sobre un tema que para mí personalmente es muy importante, es un tema álgido en mi vida, porque yo estoy en un constante cuestionamiento de por qué o para qué hago las cosas, por qué o para qué estoy haciendo esto o aquello, por qué o para qué me levanto, por qué estudié lo que estudié, para qué estoy formándome en lo que me estoy formando, por qué tengo esta relación, para qué me relaciono con este grupo o este otro grupo de gente. Me cuestiono constantemente por mi naturaleza. Es parte de quien soy. Supongo que así funciona alguien que tiene sus luminarias en el eje Géminis-Sagitario. Estoy constantemente buscando entender por qué. Pero bueno, entonces a raíz de ese cuestionamiento constante y de querer saber por qué o para qué todo lo que hago, pues viene este video que quiero compartir con ustedes porque sé que también es un tema importante para todos, para cualquier ser humano, y es cuál es nuestro propósito, para qué estamos aquí, ¿cierto? ¿Qué nos tiene aquí? ¿Y cuál es la razón por la que nos levantamos todos los días? ¿Y por qué seguimos? ¿Y por qué tenemos toda una vida? ¿Qué es lo que nos motiva, nos impulsa, nos sostiene y nos hace permanecer acá? Bueno, esos son los interrogantes que se me vienen a la mente con el tema del propósito. Creo que es un tema álgido también en la sociedad porque nos enseñan que crecemos, estudiamos y toda nuestra vida gira en torno a alcanzar unos objetivos, ¿cierto? Entonces nos cuentan, es algo que se va transmitiendo, ¿cierto? De generación en generación y hasta que llega alguien y quiere cuestionar si eso es lo que esa persona desea y si no le satisface, ¿qué puede hacer? Pero entonces nos dicen que muchas veces el propósito es convertirnos en alguien, ser alguien importante, ser alguien de bien para la sociedad, tener una carrera, ser exitosos en esa carrera, ir escalando en la montaña profesional, por decirlo así. O es construir una familia, casarnos, tener una pareja, comprar una casa, luego comprar un carro, luego tener hijos. Bueno, como que la sociedad tiene una narrativa, ¿cierto? Y esto es una narrativa colectiva que nos va encaminando hacia un propósito que muchas veces es ajeno, con el que nos están programando o que nos están inculcando, pero que nosotros no hemos elegido conscientemente. Y otra pregunta ahí importante que hacernos es, ¿tenemos un propósito? ¿Debemos todos tener un propósito en la vida? Yo a partir de este momento hago una aclaración, voy a compartir lo que yo pienso, lo que me nace, es más bien una opinión que una verdad absoluta. No existen verdades absolutas. Así que a quien se sienta identificado y quien resuene con lo que yo comparto, excelente y me alegrará mucho. Y quien no se siente identificado, también está perfecto porque creo que cada forma de ver el mundo y de existir es válida. Esto es más bien una discusión, un compartir de opiniones que
que una guía o una transmisión de verdad. Es mi verdad personal. Entonces, veamos qué significa o qué definición tiene la palabra propósito. Un propósito es el sentido o la intención con que realizamos una acción. Es la razón que nos impulsa a emprender una tarea, un trabajo, una investigación, una rutina nueva o cualquier decisión que requiera dirección y motivación. La palabra propósito tiene como sinónimos objetivo, meta o la que a mí más me gusta, sentido. Sentido, el porqué de las cosas. ¿Qué sentido tiene vivir mi vida de cierta manera, dirigirme hacia cierto objetivo? ¿Para qué finalmente? Entonces, bien, ¿por qué la presión de tener un propósito? ¿Por qué la sociedad, nuestra familia, los lugares en los que estudiamos, en los colegios, universidades, generalmente nos están inculcando un propósito? Porque yo pienso que es lo que motiva a hacer, es lo que dirige la acción. Si yo tengo un norte claro, si yo tengo una meta, si yo sé hacia dónde quiero llegar, me voy a mover hacia ello, voy a tomar decisiones que sean coherentes con eso que yo quiero alcanzar, esa vida que yo quiero vivir. Pero algo muy importante es que yo pienso que cada ser humano debe llegar a diseñar y elaborar su propio propósito. No creo que vengamos con un propósito programado, o tal vez sí, pero lo vamos descubriendo en el camino, antes o después, más tarde o más temprano. Tal vez a personas muy afortunadas les pasa que se dan cuenta de lo que quieren hacer y del sentido que le quieren dar a su vida desde muy jóvenes, desde niños, y se sienten satisfechos con él por el resto de su vida. Luego, tal vez nos damos cuenta en la adolescencia o en la universidad. Afortunados los que se dan cuenta antes de escoger una carrera, o nos damos cuenta en medio de una carrera cuando ya estamos estudiando y sentimos que no es para nosotros, que no es lo que queremos, o nos damos cuenta después, cuando ya nos graduamos y estamos trabajando, como es en mi caso. Pero el propósito, ojo, no tiene que ver solamente con lo profesional, lo vocacional o a lo que yo me dedico. El propósito puede ser algo muy diferente que no tiene por qué ser productivo. Y ya voy a ampliar un poco ese punto. Pero entonces, ¿es necesario tener un propósito en la vida? En mi opinión, sí. Porque el propósito es lo que le da sentido a mi camino, hacia donde yo estoy mirando, hacia donde yo quiero llegar, o la forma en la que yo quiero vivir mi día a día. Ese es mi sentido. Puedo asociarlo a una meta a largo plazo, mediano plazo. Puede ser una meta que yo me pongo día a día. Es como una brújula. Yo lo veo como una brújula interna. Es lo que me guía, lo que me orienta, lo que me recuerda la manera en que yo quiero vivir. Pero pienso que también es necesario quitarle la carga a la palabra, a la necesidad de encontrar un propósito en los primeros años de nuestras vidas, tenerlo súper claro o que toda la vida sea siempre el mismo, ¿sí? Porque cuando nos presionamos y cuanto más nos esforzamos por encontrarlo, darle nombre, más difícil se nos vuelve condensarlo, capturarlo, entenderlo. Entonces yo pienso que
El propósito que uno tiene para su vida puede cambiar. Podemos tener varios propósitos en la vida, no solo uno. Pueden existir varios de manera simultánea o pueden ir cambiando con el tiempo, ¿sí? El propósito de la vida de un adolescente que apenas está descubriendo quién es, formándose una personalidad, una identidad, pues no será el mismo de esa misma persona cuando ya atravesó la universidad o cuando ya exploró otro tipo de experiencias, contextos, viajó. Entonces, el propósito muta a lo largo de la vida. Puede que lo alcancemos en algún momento y tengamos que elaborar otro para poder continuar el camino y seguir teniendo algo que nos motive o nos impulse. Para concluir esta parte, pienso que sí es necesario tener un propósito porque nos da ese sentido que necesitamos para seguir viviendo. Es muy difícil vivir el día a día sin tener una razón, sin tener un porqué. Y esto se asocia mucho con un concepto japonés que probablemente ustedes han escuchado antes, que se llama Ikigai, ¿cierto? El Ikigai es una combinación de las cosas que yo sé hacer bien, que me gusta hacer, por las que me pueden pagar y que la sociedad necesita, ¿cierto? Entonces, cuando todas esas confluyen, eso se transforma en el propósito de cada uno y eso da una sensación de plenitud, de estar en el lugar correcto y de ser importante y ser útil, ¿sí? De realizarse como ser humano. Pero entonces, volviendo a lo que mencioné anteriormente, ¿solo tiene que ver con lo profesional, lo vocacional, a lo que yo me dedico? No. No tiene que ver solamente con eso. Yo diría en este punto que hay dos tipos o dos clases de propósitos. Hay propósitos enfocados al hacer y hay propósitos enfocados al ser. Entonces, en los propósitos relacionados con el hacer, pues iría, claro, la profesión, un oficio, algo que yo sé hacer muy bien y que quiero compartir, servir, sanar a las personas, ser de ayuda a través de la terapia, a través de la medicina, a través de la comunicación, a través de la escritura, a través de la música, lo que sea, pero enfocado a las habilidades, los talentos que cada uno tiene o va desarrollando. Y el propósito que tiene que ver con el ser es el tipo de persona que yo quiero ser, que quiero encarnar, en la que me quiero convertir día a día. Ese propósito es constante, yo lo voy cumpliendo día a día. Un ejemplo de ese tipo de propósito que en algún momento me hicieron claro en una lectura de registros akáshicos, mis guías, mis maestros, fue confiar en mí misma. En ese momento, 2021, fue el propósito que me aclararon y que fue como una pieza del rompecabezas que me faltaba o que mi mente no había podido comprender. Porque claro, pensaba que mi sentido era solamente vocacional, pero resulta que atrás de eso está el aprender a confiar en mí misma, aprender a confiar en lo que siento, en lo que intuyo, en mis deseos, en mis necesidades, en mis talentos. Otro ejemplo de propósito que tiene que ver con el ser. Aprender a expresar las emociones de manera saludable. Porque, por ejemplo, la constante en tu familia, en tu árbol, ha sido que todo el mundo calla. Calla lo que se siente, calla lo que incomoda, se calla el dolor. Entonces, tu propósito, tal vez, en ese clan, en esa familia, es
aprender a expresar. A ti te toca sentir y expresar todo lo que sientes por todos los que no pudieron en su momento o no supieron cómo. Un tercer ejemplo que tiene que ver con el ser y que va un poco en oposición al hacer sería dejar de exigirte demostrar el éxito afuera. Entonces eso abarcaría vivir una vida más simple, más lenta, no estar como loco persiguiendo objetivos en el exterior y viendo cuál va a ser el siguiente diploma que vas a obtener y cómo vas a hacerte visible para X o Y compañía y cuándo vas a aumentar tu salario, o sea, olvidarte de todo de toda esa exigencia material, profesional y aprender a conectar con una vida más sencilla, una vida más simple, una vida al mismo tiempo más satisfactoria. Otro ejemplo, para terminar, de un propósito del ser podría ser marcar la diferencia, demostrar que se puede ser diferente, que se puede no pertenecer a lo conocido, a lo común, a lo tradicional, y aún así estar totalmente pleno y satisfecho. Ser auténtico y ser lo suficientemente valiente para vivir en esa autenticidad, sea lo que sea que eso signifique, ¿sí? Tal vez signifique una orientación sexual fuera de la norma, tal vez signifique una apariencia física fuera de la norma, tal vez signifique decir no a un legado familiar, ¿sí? Pero entonces ahí trato de ejemplificar cómo puede lucir ese propósito que va más allá de lo profesional o de lo que uno puede hacer de forma laboral. Y ahora, digamos, para terminar el video, quiero compartirles cómo pueden acceder o tener claridad sobre ese propósito, que creo firmemente que cada uno puede descubrir o puede elaborar, porque si somos ese rayo de luz divina y tenemos esas mismas facultades del ser superior, Él es creador y nosotros también somos creadores. Él crea su propio propósito, Él se crea su propio sentido. Él es el sentido en sí mismo, no hay nada más que le diga qué debe hacer o quién es. Y asimismo nosotros, Él nos da la facultad de crear nuestra vida, de diseñarla y diseñar ese propósito según como lo desea nuestro corazón. Entonces, ¿cómo lo podemos descubrir? Por un lado, yo diría que cuando uno siente un llamado del corazón, cuando uno siente necesidad de hacer algo y cuando uno está fuera de ese propósito, de ese objetivo, siente que le falta energía, que entra en depresión, que está ignorando algo importante, se siente ansioso o se siente irritable o siente que la vida que tiene no es la vida que desea. Es porque algo más te está llamando, algo distinto. Se manifiesta a veces por insatisfacción, ¿cierto? Nos damos cuenta como que, uy, este camino que estoy recorriendo ya no es para mí. Necesito encontrar y hacer otra cosa. Pero si de pronto no es claro para ti, ¿cierto? No llegas como a esa comprensión y a esa conclusión por ti mismo, pues entonces hay herramientas que se pueden utilizar, ¿sí? Yo, bueno, personalmente
sentí como esa necesidad y esa urgencia interna, pero tuve que aclararla, ¿cierto? Por medio de muchas herramientas, por medio de una lectura de registros akáshicos en primer lugar, donde puntualmente pregunté cuál es mi propósito en esta vida. Y tú también lo puedes hacer, ¿sí? A través de una lectura de registro, de tu registro akáshico. O también se puede encontrar a través de una interpretación de carta natal, que es un mapa del alma. Pues uno allá puede ir a mirar para qué está aquí, ¿no? ¿Cuál es ese aprendizaje grande que tiene que hacer a lo largo de su vida? Ahí puede encontrar los dos tipos de propósito. ¿Cuál es el propósito del hacer y cuál es el propósito del ser? Entonces puedes ir a mirar cuál es tu ascendente y qué tipo de aprendizaje son los que tienes que incorporar, integrar a lo largo de tu vida, para luego expresar, ¿cierto?, ese propósito o esa esencia de forma más clara. También puedes ir a mirar tu área vocacional, ¿cierto? Ir a ver cómo se expresa, cómo tú puedes expresar esa vocación y de qué manera puedes servir al mundo, a la comunidad, qué es lo que tienes para entregar al mundo y a través de qué tipo de talentos o qué tipo de trabajo o cuál es la manera como sirves al mundo. Hay dos puntos en particular ahí que son la casa 6, ¿cierto? La casa del trabajo cotidiano, de la rutina, del servicio, y la casa 10, que es la casa de esa imagen pública y el camino, la evolución. Y cómo yo me expreso ya en sociedad, cuál es mi rol en la sociedad. Entonces, eso es todo por el video de hoy. Espero que resuene contigo, que lo veas en un momento en el que necesitas esta información, en el que te estás tal vez cuestionando cuál es tu lugar en el mundo, cuál es tu propósito, para qué estás aquí. Y te dejo la inquietud de que después de que termines de ver este video te hagas esa pregunta, ¿sí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es eso que te está haciendo levantar todos los días? Ojalá sea algo interno, ojalá sea algo que nace de ti, que en este momento tu propósito esté satisfaciendo tu alma y no tu ego o no las expectativas ajenas. Y que te preguntes también cuál es ese propósito del ser. Aprender a confiar, aprender a expresar, aprender a soltar, ser libre, aprender a ser autónomo. Hay infinidad de posibilidades. Muchas gracias por ver hasta el final. Si te quedaste hasta aquí, ojalá me puedas apoyar con tu like para que este video lo puedan ver más personas que tal vez lo necesiten, y lo puedes compartir también si consideras que alguien conocido lo puede aprovechar. Déjame tu comentario, puedes contestar las preguntas que hice allí en la sección de comentarios, o si tienen una visión diferente acerca de lo que es el propósito que tal vez a mí se me olvidó o que quieren compartir, bienvenido sea. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.